Gracias a todas y a cada una de las que me acompañan, a los medios de comunicación. El día de hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las mujeres, estamos aquí reunidas para presentar en conjunto una gran iniciativa, que es la Ley Olimpia, y me permito presentar a la maestra Rosalinda Penélope Pimentel, que es vocera del Frente Nacional por la Sororidad. Muchas gracias, Rosalinda, por estar aquí con nosotros. A la maestra Cristina Carrasco, representante de Ocasio Comunicación AC y parte del Frente Nacional por la Sororidad. Muchas gracias, Cristina. Por supuesto, compañeras y mujeres activistas y feministas jóvenes de la FEU, que también aquí nos están acompañando, a Laura Chávez, quien es presidenta fundadora de COEFAM, organizadora general de Cultura por la Paz desde las mujeres, diversas cosmovisiones. Muchas gracias por estar aquí. Pues comentar, la Ley de Olimpia viene, por supuesto, por un suceso lamentable que vivió una de nuestras amigas, que es Olimpia Coral Melo Cruz, cuando ella tenía 18 años, cuando en un video sexual, pues dañó gravemente su integridad y su reputación. Todos en su ciudad, que era Huachinango, en Puebla, hablaban del video en el que ella salía. Lo anterior le ocasionó un daño grave a Olimpia, pues incluso pensó quitarse la vida. Pero después se dio cuenta que vivir su sexualidad no era el problema era que lo hubieran compartido sin su permiso, y ese fue su expareja. Con este principio es que arrancó todo este gran movimiento a nivel nacional, la Ley Olimpia, impulsada y adoptada actualmente en 3 estados de la República, como una causa y una forma de incidir en la erradicación de la violencia en contra de las mujeres en este ámbito digital, sea de internet, a través de las redes sociales o de las telecomunicaciones. Pero el caso de Olimpia lamentablemente no ha sido el único. En México, 9 millones han enfrentado agresiones mediante las nuevas tecnologías, 9 millones de mujeres. La violencia digital contra las mujeres y las niñas forma parte de esa madeja que apenas se empieza a descubrir, a desentrañar. Estas violencias, como la difusión no consentida de las imágenes de un contenido íntimo, erótico, sexual, a través de los espacios digitalizados, promueven un daño a la persona expuesta y de sus ámbitos de vida. El desarrollo psicoemocional, laboral e íntimo. La Ley Olimpia es un acto de visibilización y sororidad a su creadora, una activista mexicana que desde el año 2014 redactó el primer proyecto para reconocer este tipo de violencia en México. Llamarla la Ley Olimpia es un acto simbólico de reconocimiento a la lucha de las mujeres y la resiliencia por sobrevivir a este tipo de violencia sexual en Internet. Además de visibilizar el trabajo de las ciudadanas, mujeres activistas que desde hace 6 años han iniciado una lucha por los derechos de las mujeres, también por Internet. El proyecto de reformas tiene 3 perspectivas importantes. La victimal, hecha desde el sentir directo de las mujeres que han experimentado este tipo de violencia. La digital, al reconocer el espacio digitalizado, que es Internet, nuevas tecnologías de comunicación y de la información, TICs, plataformas de mensajería instantánea, redes sociales, espacios online, aplicaciones tecnológicas y algorítmicas y cualquier otro medio digitalizado, como medio comisivo de investigación, acción y procuración de justicia para defender sus derechos. La de género, al reconocer que esta violencia daña e impacta negativamente más a la vida de mujeres y niñas. En este nuevo tipo de violencia, las mujeres se han encontrado expuestas a la divulgación de su información, violación de sus derechos, de sus datos personales, la invasión de su privacidad, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y la suplantación de personalidad virtual, lo cual no solo daña su dignidad humana, sino que ha incitado a conductas de odio o burla hacia su persona. Esta violencia comienza principalmente, pero no exclusivamente, con el ciberacoso, para dar paso a las extorsiones, amenazas, ciberpersecución, acecho, hostigamiento sexual, trata virtual, hasta llegar al delito de extorsión o inducción del suicidio de las mujeres víctimas de este tipo de violencia. La iniciativa que presentaremos versa sobre la conducta, atribuciones, sanciones, acciones, programas, protocolos y políticas públicas a implementar para combatir la violencia digital.
¿Qué es lo que modificaremos en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia? Es lo siguiente. 1, se redefine el término de violencia digital. 2, el Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia contra las Mujeres considere la inclusión de acciones para la prevención de la violencia digital en la elaboración de los protocolos contra la violencia digital. 3. La Fiscalía General, en conjunto con la Secretaría de Seguridad, se propone que creen direcciones o unidades especializadas para la investigación y, en su caso, sanción en materia de delitos contra las mujeres mediante el uso de tecnologías de información y la comunicación. 4. A la Secretaría de Educación, planteamos como atribución de la misma el atender, promover e implementar programas y protocolos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia digital contra las mujeres en todas sus formas y manifestaciones. La Secretaría de Igualdad es la 5. Entre mujeres y hombres proponemos incluir las siguientes obligaciones: proponer, elaborar, promover e implementar programas y protocolos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia digital. Diseñar e implementar campañas de difusión masiva, promover en conjunto con las académicas, las organizaciones de la sociedad civil y las universidades públicas y privadas, concursos de aplicaciones móviles digitales contra la violencia digital. 6. Respecto a la Universidad de Guadalajara, proponemos que ésta diseñe, implemente campañas de difusión masiva para prevenir la violencia digital, haciendo énfasis en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 7. Ahora bien, en los municipios proponemos que diseñen campañas municipales tendientes a prevenir la violencia digital, haciendo énfasis en los derechos de las mujeres e implementar también, por supuesto, programas y protocolos. 8. En el mismo sentido, hemos dispuesto en forma propositiva que las mujeres y niñas víctimas de violencia digital puedan acceder a órdenes de protección para salvaguardar su integridad al prohibir al agresor el intimidar, molestar, acosar o comunicarse con la víctima, directa o indirectamente, a través del uso de las tecnologías de la información, y restringir, por supuesto, y bloquear de internet y o de redes sociales las cuentas del agresor cuando se determine que persigue el riesgo para la víctima. También modificamos en el Código Penal para el Estado lo siguiente. 1. En cuanto al delito, el 135 bis se propone derogarlo para perfeccionar el tipo penal, pero ahora en el título contra la seguridad y la libertad sexual, ya que contenerlo en el de ataques a la moral resulta inadecuado y hasta revictimizante para las mujeres. 2. En efecto, la tipificación que ahora se propone tiende a proteger y sancionar de forma amplia y de mejor manera el cúmulo de conductas que son lesivas para las mujeres y niñas. De ahí que se propone la inclusión del capítulo 5 denominado violación a la intimidad sexual, mediante la adición del artículo 176 bis 1, el cual propone que una sanción de 4 a 8 años de prisión, multa de 1,000 a 2,000 unidades de medida de actualización, así como circunstancias agravantes, como el hecho de haber tenido una relación de confianza, que sea servidor público, que sea menor de edad, entre otras. De la misma forma, contempla que, tratándose de sentencia condenatoria, ordenará al infractor a ofrecer disculpa pública, a realizar trabajo a favor de la comunidad y a asistir a programas de reeducación integral con perspectiva de género. En todos los casos, se ordenará la eliminación del material de las empresas y del agresor. Por último, por otra parte, se propone incorporar el tipo penal de ciberacoso, que no necesariamente se contienen elementos con fines o móviles lascivos de connotación sexual, ya que la función de estas conductas en las redes o tecnologías de la información se produce como una forma de controlar o anular el desarrollo normal de las mujeres y niñas en sus entornos, generándoles un daño psicológico o a su dignidad personal, entre otros. Hashtag lo virtual es real. Queremos estar seguras también en Internet. Cedo el uso de la voz, por supuesto, a Rosalinda Penélope, para que también nos explique el movimiento que viene realizando a nivel nacional. Gracias, diputada. Pues este movimiento, como ya nos comenta la diputada Sofía, es un movimiento que nace en Puebla, pero que ha migrado por todos los estados de la República Mexicana. El día de hoy, hace 2 días, nos
aprobaron ya la reforma en el estado de San Luis Potosí, con lo que ya son 14 estados en donde la reforma de la Ley Olimpia está aprobada. Como ya comentaba también la diputada, estamos hablando de 3 reformas cuando menos que tendrían que estar salvaguardando la intimidad sexual de las mujeres, la intimidad de las mismas y perseguir a todos aquellos que hostigan, acosan, lesionan de manera gravosa la intimidad, la persona, la práctica o el ejercicio físico, emocional, psicológico, educativo de las mujeres. ¿Y por qué hablo de las mujeres en particular cuando esta ley tiene la particularidad de atender hombres y mujeres por igual? Pues hablamos de personas a las que se difunde su intimidad sexual en medios, porque a las mujeres es a quien más afecta, sobre todo a un grupo específico de mujeres entre los 13 y 30 años, siendo estas mujeres un grupo que tiene una capacidad económica bastante reducida porque en su mayoría son estudiantes y no pueden tomar la decisión de denunciar ellas solas a su agresor. Y esto es muy grave precisamente porque si tienen que depender de terceras personas como lo es su familia para acceder a la justicia, entonces va a estar muy complicado que ellas puedan tener justicia en los casos de violencia digital, sobre todo en la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Y hablamos de difusión de contenido íntimo sin consentimiento porque las normas y códigos morales de cada sociedad, de cada familia, de cada comunidad, son justamente lo que permite que esta violencia se perpetúe y prevalezca. Y justamente de ahí nace el contexto de por qué nos llamamos el Frente Nacional por la Sororidad. El Frente Nacional por la Sororidad está compuesto de más de 140 colectivas alrededor de la República Mexicana, en donde estamos colectivas que hemos trabajado a favor de la no violencia contra las mujeres primordialmente, pero también por la defensa de los derechos humanos. Y justamente pensamos que la sororidad es la llave para que las mujeres dejemos de vivir violencia protegiéndonos unas con otras, como fue el caso de Olimpia. Ella tuvo la fortuna de vivir la sororidad desde su casa, en donde su mamá la protegió de manera férrea y le dio el valor para salir a las calles y tomar la fuerza para poder denunciar un delito que se había cometido en su contra, pero que no había un marco jurídico para que ella pudiera hacer efectivo esto. Justamente por eso es que entendemos que la sororidad es una puerta de entrada para que todas y todos podamos tener una vida libre de violencia también en Internet. Y algo que me gustaría dejar muy claro es que no es porno ni es venganza, porque por ahí van a encontrar reformas a nivel nacional e internacional que dicen la reforma contra la pornovenganza. La pornovenganza es otra forma de revictimizar a las mujeres que están sufriendo este tipo de violencia digital. No es porno porque el porno, nos guste o no, personalmente soy abolicionista, no voy a estar a favor de los mercados de explotación sexual de mujeres, pero es una empresa socialmente aceptada en donde se firman contratos laborales y en donde hay un intercambio económico entre las mujeres que aparecen ahí, incluso ellas estipulan condiciones que van a cumplir. La difusión de contenido íntimo no tiene costo, no se consensuó, no lo firmó, no permitió y tampoco nadie tenía el derecho de filtrar la intimidad sexual de una mujer en los espacios públicos ni de un hombre. Y no es venganza porque ninguna mujer hace nada para que alguien le genere violencia. No hay una justificación ninguna para que una mujer sufra violencia y menos a manos de alguien con quien tuvo una relación de confianza y afectividad. El haber tenido una relación sexual no debe ser nunca la posibilidad de ejercerles violencia. Esta violencia es una violencia silenciosa y es una violencia que no se ve. Y como ya nos decía la diputada, lo virtual es real, porque cuando llegamos ante el Ministerio Público nos dicen que no nos hicieron nada porque no tenemos la cabeza rota o no tenemos una pierna sangrando. Y justamente esto puede costarnos la vida a muchas mujeres y es cuando hablamos nosotras de un feminicidio por omisión. Esta lucha y esta causa ha tenido eco en casi todos los estados de la República, aún en donde no hay ley, precisamente porque hay víctimas que han perdido la vida.
y han perdido la vida debido a la falta de sororidad y empatía de sus propias familias. Esta violencia es una violencia tan grave que podemos cuantificar la pérdida de vidas humanas, podemos cuantificar la pérdida económica de las mujeres, porque la gran mayoría de las mujeres son excluidas, pierden el derecho a estar en un espacio público de educación, pierden el derecho a estar en un trabajo y a laborar y conseguir medios económicos para mantenerse, y pierden incluso hasta las familias muchas veces. Entonces, aquí hacemos un llamado a ser empáticos con las víctimas de violencia digital. ¿Y por qué violencia digital y no online? Porque esta se ejerce online y offline. No necesitamos estar conectados a internet, ya que por otros medios puede ser ejercida este tipo de violencia. Y para esto me gustaría que mi compañera Cristina, que es del Frente Nacional de la célula que está en Jalisco, pudiera comentarnos de los temas específicamente definidos en este estado. Muchas gracias. Bueno, primero contarles que en este estado hemos tenido diferentes movimientos estudiantiles que van en contra de esta violencia digital y de todos los tipos de violencias que existen en contra de las mujeres. Se han unido diferentes estudiantes de la Universidad de Guadalajara, colectivos directamente del ITESO, donde las estudiantes exigen que haya una normatividad dentro de las universidades, como bien se mencionaba dentro de esta reforma, y donde no ha habido una respuesta específica porque todavía hay mucha ignorancia respecto a lo que es la violencia digital y cómo estos espacios en realidad cada vez forman parte de nuestra vida. No podemos tener una legislación que no incluya la violencia digital en razón de que todos los días, sobre todo las estudiantes y las personas que tienen, como bien se dijo, de entre 13 y 30 años, entre 12 y 30 años, el acceso completo a este tipo de medios de comunicación para poder tener diferentes interacciones. En ese sentido, en Jalisco, entonces, las estudiantes están exigiendo por voz de ellas mismas y por voz de todas aquellas personas que se quieren sumar a que se reflexione en primer lugar, y después de que se reflexione, que se tomen cartas en el asunto, que realmente sí sean contundentes para eliminarlo. No podemos seguir con el tema de remuevo, simplemente muevo a una persona de un lugar a otro. Le digo a este estudiante que vaya ante tal autoridad, pero esa autoridad en realidad no sabe cómo tratar este tipo de situaciones. En ese sentido, en Jalisco necesitamos primeramente el apoyo a esas mujeres jóvenes que ya han alzado la voz, siendo la voz de muchas otras mujeres, para que podamos entender que la violencia digital es real y que en este estado necesita específicamente las universidades y los centros educativos en general tener una educación incluyente, tener una educación que le enseñe a las mujeres a vivir una sexualidad libre, a saber que no somos, como bien se dijo, delincuentes por vivir esa sexualidad, y que nadie tiene derecho a poder ni a deber publicar ninguna de las cosas que nosotras compartamos de forma íntima. En ese sentido, la principal focalización que debe darse en Jalisco es hacia las jóvenes que han sufrido este tipo de cuestiones y además que ya han exigido, pero no existe una tipificación específica para que encuadre, y al tener la falta de esto, evidentemente vamos a tener falta de justicia, evidentemente vamos a tener una falta de protocolos que no permita hacer una mejor y más sana convivencia, pero sobre todo donde se deje de criminalizar a las mujeres por vivir su sexualidad. Muchísimas gracias a toda y cada una de ustedes. Sin duda estamos dejando huella también en Jalisco de que lo decimos, lo virtual es real, de que lo hacemos en conjunto y de que aquí demostramos la sororidad que tenemos que tener las mujeres en todo y cada una de las distintas violencias que lamentablemente vivimos. Pero decir, no están solas, no estamos solas, y seguiremos trabajando para que ni una más sufra violencia, y más el día de hoy, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres. Muchísimas gracias a todas y a cada una de ustedes. Gracias.